Saludos, compañeros, compañeras, saludos Jaime, saludos Jesús, saludos Carmen. Gracias por darse cita a la tercera reunión de este seminario breve Antígona y Sócrates, tragedia, lealtades, desafíos, polis. Eh, Vamos hoy ¿verdad? Excusamos a dos compañeros que se excusaron de antemano, Cristian, José. Este, yo les comparto la grabación de la reunión de hoy más tarde. Vamos a retomar la conversación, un poco para recapitular, lo que estábamos conversando la reunión pasada, para beneficio de Jaime, que se había tenido que excusar. Y de una vez, pues, también nos sirve en general para repasar y de ahí retomar para lo de hoy. La reunión anterior hicimos una presentación general, digamos, de, de los mitos sobre la que está basada esta obra de Antígona, ¿verdad? Mitos que se han cortado, se han contado de distintas maneras por distintas voces, pero que en esta ocasión está representado por la obra de Sófocles, en torno específicamente para los acontecimientos de la familia Edipa, la familia de Edipo. Una familia que es notoria en la historia de Occidente en la medida en que, digamos que a partir no solo a partir de Freud, pero digamos que a partir significativamente de Freud, hemos usado lo que es tal vez la familia más disfuncional, la familia más disfuncional, este, más complicada, más compleja, más malograda, eh, la familia más disfuncional en Occidente ha servido, digamos, como el otro a partir del cual hemos visto que supuestamente se ha constituido lo que supondría ser la familia nuclear normal, ¿verdad? Este, es decir, lo que Freud va a llamar el complejo de Edipo, ¿no? Que supondría ser un elemento funcional de primer orden en la estructuración de lo que terminaría siendo una vida familiar nuclear ordinaria, típica, saludable, ¿verdad? No deja de ser paradójico que lo normal se estructura a partir de su rechazo a la Constitución sobre lo más disfuncional que se podría presentar, que en este caso, pues, siendo la tragedia de la familia de Edipo. Presentamos el mito en términos generales. Este, Hablamos de distintos conflictos que están presentes en la obra. Hicimos bastante hincapié en la tensión o la confrontación entre, por un lado, el choque entre las leyes divinas o no escritas, por un lado, siendo representadas por Antígona frente a las leyes del Estado, siendo representadas por Creonte, por otro lado. Eh, y vimos cómo en ambas partes de esa confrontación eh, hay asuntos que son problemáticos, o hay mucho de ambigüedad. Por un lado, en el caso de las leyes no escritas o las leyes divinas, pues precisamente eso, que no son escritas, es decir, que son abiertas a interpretación. Es decir, que comentábamos en la reunión pasada que los oráculos, este, las palabras de los adivinadores, de los profetas, tendían a plantearse o enunciarse de maneras bien ambiguas a propósito, ¿no? Para que de alguna manera u otra pudieran moldearse, o empotrarse, por así decir, sobre la realidad que realmente acontecía, ¿no? O sea, es decir, que no importa cómo terminaban sucediendo las cosas, hiciera algún sentido lo que había pronosticado o dicho el profeta, el oráculo, el adivinador, lo que fuese.
O sea que de entrada, digamos, decíamos en la reunión pasada, la causa de Antígona, esa de llevar a cabo los ritos fúnebres que se entendían como los acordados, los acostumbrados y los necesarios para una transmutación y un paso y para permitir el paso al más allá armonioso del muerto, en este caso de sus hermanos Polinices, este, eh, no es una causa justa sin más, es decir, no es algo que está totalmente claro porque pueden haber, hay máculas en el asunto, ¿no? O sea, hay, habría habrán distintas posibles interpretaciones de lo que pudiera realmente dictar o no dictar las leyes divinas. Por otro lado, en el caso de la ley del Estado, hablábamos que esto no es la ley de cualquier Estado, sino que era la ley de un Estado particular, uno que está concentrado en las manos de un déspota, de un tirano. ¿Verdad? En la reunión pasada citábamos un parlamento de una obra poco posterior, en donde hablando contando sobre los acontecimientos posteriores en el conflicto entre los argivos y los tebanos, hay un intercambio entre personajes en donde se hace referencia a que el gobierno tebano, a diferencia de los argivos, no tenían una democracia, sino que lo que tenían era una tiranía. Por lo que, pues tampoco, digamos, el respeto a la ley de la polis o la ley del Estado es válido en sí mismo, porque no es cualquier polis, sino que es un Estado que está concentrado el poder en manos de una persona que en este caso es Creonte, que también es igual de terco, obstinado y ciego, digamos, en su dictamen. O sea que a primera instancia, independientemente de cuánta justicia le queramos dar a alguna de las dos partes o a las dos partes en contienda, sea Antígona y las leyes divinas o Creonte y la ley del Estado, ambas, ambos contrarios, ambos polos aquí encontrados, eh, tienen mácula. O sea que ninguna de las dos posiciones se presenta totalmente de una manera transparente, sin posibles cuestionamientos. Eh, claro está, o sea, digamos algo que parecería obvio, pero me parece que nos parecería más obvio a nosotros que a los que están presenciando la obra en el 441, 442 antes de Cristo. Para nosotros al saque tal vez la causa de Antígona nos resulta mucho más inmediatamente simpática, porque vemos la terquedad de Creonte, vemos la prepotencia de Creonte, vemos a Creonte violentar un precepto divino acostumbrado de la cultura de la época, que era que había que darle sepultura digna y cumplir con los ritos acostumbrados a los difuntos. Este, porque pues Antígona representaría la parte débil, la parte más dañada de todo el asunto, porque Antígona e Ismena, aunque Antígona es el enfoque en la obra, Antígona es la víctima que sigue siendo víctima, ¿no? O sea, ha sido víctima por los asuntos y los problemas de su abuelo, por los asuntos de su padre, por los asuntos de su hermano. Es decir, viene sufriendo por generaciones daños, agravios y tras agravio tras agravio. Este, y pues en la parte entre Creonte y Antígona, Antígona es ciertamente la figura más débil. Y por eso tal vez, entre otras cosas, pues resultaría como para nosotros eh, la parte con la cual más simpatizar. No me queda claro que eso haya sido tan obvio al público que estaba sentado viendo presentarse la obra a mitad del siglo V antes de nuestra era.
tan acostumbrado como estaba a, a, a vivir en una sociedad patriarcal, que tenía una división del trabajo bastante clara y bastante nítida entre las tareas y labores que le corresponderían al hombre, lo que las tareas y labores que le correspondían a la mujer, entre otros asuntos, por lo que no, o sea, por lo que a pesar de que desde el principio uno nota terquedad nuevamente y desmán por parte de Creonte, no por ello haya llevado a la gente al saque a querer favorecer la causa de Antígona de manera automática. De hecho, y valdría la pena insistir sobre esto que parecería ser algo de sentido común, pero no está de más insistir sobre esto, que es que si la obra fuera tan, si la obra se prestara para que pretendiera ser una pieza en la cual la audiencia tan fácilmente se identificara con la causa de uno sobre otro, pues no sería la mejor tragedia. O sea, perdería fuerza. O sea, si uno no viera al menos algún elemento de verosimilitud o de sustancia en los reclamos de las dos partes, pues el choque no tendría tanta fuerza, pues sería entonces pues la batalla entre los débiles contra los opresores, ¿verdad? La transgresión entre el déspota contra el déspota. O sea, sería una, creo yo que no sería una obra tan rica en determinaciones. Este, como parte de la reunión que tuvimos la semana pasada, y por la parte por la cual quiero empezar hoy, materia un poco nueva, aunque pero retomando lo que estábamos comentando, nosotros la reunión pasada, en ese último tramo, repasamos juntos el coro sobre el ser humano, sobre lo formidable o lo grandioso que es el ser humano, el antropos. Y quiero volver sobre ello a raíz ¿verdad? Por si posiblemente pudieron leer, tuvieron la oportunidad de leer la lectura de Cornelio Castoriadis, que yo les había compartido. Yo como quiera voy a proyectar parte de esa lectura y leer en voz alta algunos pasajes, pero quería ponerle en la siguiente perspectiva y también repasar el mismo coro. Este, hay clasicistas este, que han planteado, creo que lo he dicho en el pasado, que en el siglo V antes de nuestra era se vivió una época análoga, parecida a la ilustración del siglo XVIII, principio del siglo XIX europeo, pero que eso se vivió en la antigua Grecia en el siglo V, pero particularmente concentrado en Atenas. Y asocian esa ilustración de ese siglo V, pues lo asocian pues con eh, el advenimiento de la forma política de la democracia, la asocian con el advenimiento de formas poéticas como la tragedia, con el desarrollo de la comedia, de la sátira, el desarrollo y fortalecimiento del teatro como espacio, lo asocian con la presencia de los sofistas, lo asocian con el desarrollo de la filosofía, particularmente en sus vertientes más éticas, con Sócrates y sus posteriores discípulos. Este, y, y pues nada, como parte de ese renacimiento, en esa mitad del siglo V, pues, suceden varias cosas, ¿no? También se la asocia a ese periodo como el periodo de la Atenas de Pericles, y era por la hegemonía o la dominación o la influencia que tenía en el generalato la figura de Pericles, que llevó a cabo importantes reformas este,
en la Atenas democrática. Entre ellas, de hecho, el que se le pagara y se le remunerara a los ciudadanos promedios para que pudieran participar en las asambleas, el que se extendiera y se fortalecieran los festivales públicos, el teatro, entre otras cosas, la reconstrucción de importantes, hoy serían monumentos, pero en aquel tiempo, más que monumentos, eran espacios de estar, de la antigua Atenas que habían sido destruidos durante tiempo de la guerra contra los persas, tiempos de la Liga Delia y todo eso. Eh, y en ese contexto está ubicado pues Sófocles, ¿no? Eh, y yo quisiera volver a enfocarme en ese coro sobre, yo quisiera enfocarme en ese coro sobre la formidabilidad, lo formidable, lo grandioso que es el ser humano, desde esa perspectiva para leerlo en clave de que se está haciendo eco Sófocles, el poeta aquí, del humanismo de la época. Un humanismo templado por el hecho de que seguimos hablando de que estamos ubicados en una cultura que le cede bastante espacio a lo divino, a lo religioso, donde se le rendía culto, sacrificio de todo tipo a los dioses, eh, donde cada ciudad tenía su dios o diosa, patrón o matrona, y así por el estilo. Pero aún así un humanismo que rompía pues, con cierta tradición más conservadora. En ese contexto, porque Sófocles no está solo, en ese contexto usted tiene, digamos que, vamos, es un gesto que se hace eco de cosas que se venían planteando ya por décadas anteriores, desde el siglo anterior, con los llamados filósofos, por ejemplo, presocráticos, ¿no? Cuando usted se acerca y repasa, pues, los planteamientos de Parménides, de Demócrito, perdón, de Parménides, de Heráclito, de Anaximandro, de Tales de Mileto, de Anaxágora y otros. Usted tiene, ¿verdad? Que son algunos de los pensadores, los llamados filósofos presocráticos, uno los asocia con la fundación de lo que se conoce como la tradición de la metafísica en la filosofía occidental, y que con metafísica queremos decir aquello que busca por el origen de la realidad, el origen de las cosas. De ahí los planteamientos de que si, ¿verdad? Algunos filósofos presocráticos, pues que si el mundo se originó de partículas de agua, otros que si el mundo se originó de la mezcla de agua, fuego, viento, tierra, otros que planteaban que el mundo se originó a partir de una especie de lluvia de estrellas que pasó por esta especie de instancia racional, media mística, llamado el luz, y de las estrellas pasaron por ese filtro y se convirtió y se hizo mundo, o los planteamientos de- al respecto de que el mundo siempre ha existido y no puede no haber existido, etcétera, etcétera, que son todos planteamientos que aunque tal vez no tendrían hoy la fuerza, no soportarían la prueba más básica de verdad o de veracidad hoy día, todos esos planteamientos de la llamada metafísica de los presocráticos, todos tenían la intención de tratar de explicar eh, el mundo real, el mundo material, a partir de criterios materiales. Es decir, exacto. O sea, es decir, cuando digo que es tratar de explicar el mundo material a partir de criterios materiales, de criterios naturales, es decir, explicar el mundo material no a partir de criterios no materiales. No, o sea, es decir, no a partir de criterios divinos, por ejemplo. Este, pues todo eso, digamos, se concentra con mucha fuerza y con mucho apogeo y mucha actividad en esa Atenas del siglo V. Y volvemos entonces a Sófocles el coro. Este,
sabemos como dato biográfico, y lo comenté la reunión pasada, que Sófocles era conocido de Pericles, que se codiaba con él y entre el corillo de Pericles, y ese corillo incluía gente este, de, personas como Protágoras, o como el mismo Anaxágoras, que es uno de estos filósofos metafísicos naturalistas que estaba mencionando. Anaxágoras, de él sabemos poco, pero algunas de las noticias que tenemos es que fue un pensador que sufrió el castigo del ostracismo y que lo botaron de la ciudad, por motivo de por la acusación de que era ateo. Y esa persona, lo que no tenemos mucha más información al respecto, pero esa persona pululaba en ese círculo. De Protágoras sabemos un poquito más, eh, por un lado, por los fragmentos que tenemos de él que sobreviven, por otro lado, porque tenemos el recuento de algunas de sus enseñanzas por parte de algunos hasta de sus enemigos teóricos, como es el caso de Platón, que escribe un diálogo socrático temprano titulado El Protágoras. Y Protágoras es un filósofo asociado a la primera generación de los sofistas, que hay algunos que entendemos que fue uno de los que conocemos, que fue uno de los grandes primeros pensadores o filósofos que plantearon cosas que ayudaban a justificar teórica y filosóficamente la práctica de la democracia. En el caso de Protágoras, que planteaba tal cosa como que todos los seres humanos, y ya no solamente unos pocos, podíamos participar en el arte o la virtud política. Y que eso era lo que hacía que, por ejemplo, en una democracia, a diferencia de otras ciudades-estados organizadas de una manera no democrática, pero que en una democracia uno pudiera darle validez y respeto a la opinión no solamente de aquel que está bien educado, sino que también le da mérito y respeto y tienen igualdad de peso la opinión y el voto del herrero de caballo. Y es porque uno con más sofisticación que otros, tal vez, uno con más formación, tal vez, cultural y educativa que otro, tal vez, pero que ambos en última instancia tenían los elementos más básicos de juicio para poder opinar. Y eso queda demostrado, por ejemplo, con una buena lectura y una buena interpretación de ese diálogo de Platón titulado Protágoras. Y Protágoras, pues, no solamente planteaba eso, sino que Protágoras también es bien conocido por uno de los fragmentos del que sobreviven, que es el fragmento del hombre mesura, el hombre como medida, que es el fragmento que dice, antropos, ¿verdad? Decimos el hombre, pero sería el ser humano. El ser humano es la medida de todas las cosas que son en tanto que son, y de todas las cosas que no son en tanto que no son. Que volvemos, lo que tenemos es un fragmento, no tenemos mucho más, pero el fragmento, por lo menos tomado de manera aislada, apunta a la primacía del juicio del ser humano en términos de la discriminación y la organización de las cosas. Además de que tenemos otro fragmento, que ese sí lo recordé en la reunión pasada de Protágoras, que, que dice, y Castoriadis lo cita en la lectura que yo les compartí, que dice,
Bueno, ahora yo no lo encuentro. Pero el fragmento ese de Protágoras dice algo así como que de Dios no puedo decir si existe o no existe porque no tengo manera de saber una cosa o la otra, ¿verdad? O algo así por el estilo es que dice. Que volvemos, ubicamos entonces a Sófocles, ¿verdad? Esto es una cuestión de primero por asociación. Ubicamos entonces a Sófocles entre un corillo de gente que o son abiertamente ateos o son por lo menos escépticos, pero en todo caso, lo sean o no, ubican al ser humano como alfa y omega, como principio y fin, como centro, a partir del cual valorar todo lo demás. Y en ese contexto, pues quiero ubicar el coro de Antígona. Este, y voy y lo repaso con ustedes nuevamente. El coro dice así, estrofa uno. Coro. Andan por ahí infinidad de cosas formidables, pero ninguna más formidable que el hombre. Esa cosa que es el hombre avanza incluso al cabo de las rutas del grisáceo mar con borrascoso ábrego, atravesándolo bajo la amenaza de oleajes que braman en su derredor, y a la tierra óptima y a la tierra óptima entre los dioses, inagotable e infatigable, la va desgastando, a voltearla a sus arados año tras año, y cultivarla con la raza equina. Y el circunspecto hombre echa el lazo a la familia de los pájaros, de pronto reflejos y se los lleva, y también la estirpe de las fieras salvajes y las marinas criaturas del océano con entramadas y bien trenzadas redes. Y con ardides consigue dominar la agreste fiera montívaga, y ha de llegar a someter al yugo que circunda la testera, al caballo cuyas crines caen a uno y otro lado del cuello, y al indómito toro de los montes y aprendió por sí solo el lenguaje y las ideas etéreas y los comportamientos que imprimen un orden a las ciudades. ¿Verdad? Pequeña pausa. Ese pasaje yo lo signifiqué en la reunión anterior y hoy repasando más temprano la lectura de Castoriadis, me recordaba que la, lo que yo había señalado en la reunión pasada era porque en algún momento lo había leído el texto de Castoriadis que era que, claro, ese planteamiento en esa estrofa, en esa segunda estrofa de ese coro, y aprendió por sí solo el lenguaje de las ideas etéreas y los comportamientos que imprimen orden a las ciudades, apunta a ese humanismo que yo quiero señalar, porque aprendió por sí solo, se enseñó a sí mismo, entiéndase, Prometeo no nos dio el fuego, Prometeo no nos dio el uso de la razón, los dioses no nos dieron el uso de la razón, no nos dieron el logos, nosotros mismos nos lo enseñamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Un acto como dice Castorial, de autopoiesis, de autocreación. Y aprendió por sí solo el lenguaje y las ideas etéreas y los comportamientos que imprimen un orden a las ciudades y a evitar los dardos de las escarchas que dificulta la estancia a la intemperie y los dardos que conlleva una molesta borrasca. El hombre con soluciones para todo. No hay evento al que se enfrente sin soluciones. Únicamente no se procurará escapatoria del Hades. En cambio, tiene ya concebidos medios de escapar a enfermedades hasta ahora incurables. Que ojo, ahí pone, como señala Castoriadis también, ahí pone un freno, ¿no? ¿Cuál es una de las limitaciones, sino la gran limitación que tiene el ser humano? Pues la muerte. Es decir, hasta el momento no ha logrado escaparse de esa. Pero no obstante, le añade a punto seguido, después de decir que no tiene escapatoria al Hades, dice, en cambio, tiene ya concebidos medios de escapar a enfermedades hasta ahora incurables. O sea que, aunque no ha logrado escapar el Hades, no ha cesado de procurar y encontrar formas de salir, de escapar, de sobrepasar las más diversas enfermedades y está en una continua búsqueda por seguir haciéndolo. O sea, es decir, otra manera de decirle que está en una continua búsqueda por tratar de sobrepasar aún ese límite que es la muerte. Pero a un poseedor más de lo que cabe imaginar de cierta astucia, que es la que le proporciona su habilidad, se desliza unas veces en pos del descalabro
otras del éxito. Si entrelazan las normas de la tierra y la justicia de los dioses, permaneciendo fiel al juramento prestado. He ahí un ciudadano de primera, pero se ha privado de la condición de ciudadano en pago a su osada falta de escrúpulos, aquel con quien convive el desdoro. Ojalá que ni comparta conmigo el hogar, ni esté entre los que piensen igual que yo, que así se comporte. Entonces, así es el coro. Esta traducción esa traducción que acabo de leer es tan española que no me gusta. Este, voy a leer, voy a buscar de la lectura de Castoriadis, que comenta sobre lo mismo y la voy a proyectar. Déjenme aquí poner share screen. Dígame si estoy compartiendo bien la pantalla, si ve lo que yo estoy viendo. Sí. Ok, Se ve. ok, déjenme buscar Ouden, Anthropos, Deinoteron. Ouden. Ok, ok, voy a leer desde aquí que dice el tejido de significaciones. Está comentando el coro que estábamos hablando, hora antígona. Y leo el texto. El tejido de significaciones de la palabra, ¿verdad? Está hablando de la palabra deinos, que de pasada vez comenta cómo Heidegger la traduce al alemán como unheimlich, uncanny, alguien que no tiene morada, alguien que está sin casa, alguien que no tiene medida. Las leo. El tejido de significaciones de la palabra se aclara y se enriquece con la continuación del texto. Deinos o deinos significa a partir de su antígona todos los atributos deinos que Sófocles encuentra en el hombre. Y la primera aclaración nos resulta brindada por la repetición de la palabra en la continuación de la frase, un casi superlativo hecho de negación de lo comparativo. Nada es más terrible que el hombre. El deinos define al hombre y es definido por el hombre. Es una característica que ningún ser presenta en el mismo grado que el hombre. Volvemos. Deinos, pues es una palabra que tiene múltiples significados. Puede significar grandeza, puede significar terrible, puede significar que no tiene medida o desmedido, puede significar este, eh, ¿cómo se dice uncanny en español? Bueno, puede significar atroz, puede significar un sinnúmero de cosas, pero según este coro en el Antígona, es lo que caracterizaría al ser humano. El Deinos define al hombre y es definido por el hombre. Es una característica que ningún ser presenta en el mismo grado que el hombre. Ouden anthropou deinoteron. Nada más terrible, asombroso, capaz, realizador que el hombre. Y pregunto una vez más, nos atreveremos a tomar en serio al poeta? Supondremos que el poeta utiliza las palabras al azar. Sófocles, maestro de la exactitud y de la pertinencia de las palabras, dice con voz alta y clara, nada, nada, ni el mar grisáceo, ni el viento del sur que sopla durante el invierno, ni las razas de los animales salvajes, nada que provenga de la naturaleza. Pero Sófocles no se limita eh, a la naturaleza. Dice enfáticamente nada. O sea, nada más asombroso que nosotros, ¿no? Dice enfáticamente nada, nada, por lo tanto, ni siquiera los dioses.
Esto último aclara aún más el Deinos, aunque parezca oscurecerlo. ¿En qué sentido el hombre puede ser más terrible que la naturaleza y que los dioses? Sin embargo, la respuesta es evidente y está expuesta casi inmediatamente a la continuación del estácimo. El Polios Pontos y el Keimerios Notos son seguramente más fuertes que el hombre, así como también los Teron, Agrión, Etne y tantos otros seres, pero estos seres son y son lo que son en virtud de su naturaleza. Cualquiera fuese la época considerada, han hecho, hacen y harán la misma cosa, y las facultades que les pertenecen han sido otorgadas de una vez para siempre, sin que puedan cambiarlas. Su ti-estin, lo que son, como diría Aristóteles, lo que los define y se desarrolla a través de sus de sus distintos atributos, no proviene de ellos mismos. Lo mismo vale exactamente para los dioses. Poseyendo una fuerza aplastante en relación con el hombre, dotados de posibilidades y de capacidades innumerables, pero, lo recordamos, no todopoderosos, inmortales, pero no eternos o fuera del tiempo, eh, los dioses son los que son por su naturaleza y sin haber hecho nada para lograrlo. Es así que, por ejemplo, no tienen necesidad de recurrir al arte, a la técnica, de fabricar barcos, de moverse o de escribir algo para recordarlo. Por otro lado, el arte de Festo es seguramente incomparablemente superior al arte de los hombres, pero este arte no ha sido inventado por Hefesto, es innato. Hefesto es la técnica, como Ares es la guerra y Atenea la sabiduría. El hombre es el ser más terrible que existe, porque nada de lo que hace y que está descrito de manera forzosamente indicadora y parcial en los versos 334 al 351 puede ser atribuido a un don natural. El T-Sting del hombre que se expresa y se desarrolla a través de sus diferentes atributos es obra del mismo hombre. Autopoiesis. En términos filosóficos, el hombre se plantea a sí mismo. La esencia del hombre es autocreación. Y esta frase puede ser entendida de dos maneras. El hombre es el creador de su esencia y esta esencia es creación y autocreación. El hombre se crea a sí mismo como creador, en un círculo en el cual la lógica aparentemente viciada devela la primacía ontológica. Constatamos sin ninguna duda posible que esta es la concepción de Sófocles a partir de una palabra que es el tercer pilar, voy a brincar el entrecorchete, que es el tercer pilar de esta parte del estásimo. E Idáxato, él se ha enseñado. Este, la voz media, o sea, la cuestión esta que yo leí ahorita en el coro de que el hombre se enseñó a sí mismo las ideas y toda la vuelta y no los dioses ni nada. La voz media expresa, como sabemos, el retorno de la acción sobre el sujeto actuando. El hombre no recibió la enseñanza de nadie, por ejemplo, de un Prometeo. Es él mismo quien se instruye. Cuando me enseño, en la voz media del griego, me brinda a mí mismo algo que no poseo, sino para quedarlo, y que al mismo tiempo poseo, sino quién lo daría. Lo aparentemente absurdo desaparece cuando entendemos que la acción sobre sí mismo del autodidacta puede ser tanto su contenido como su sujeto, que se definen y existen el uno por el otro. Este tercer pilar es quizás el más importante, porque este edidáxato, yo me enseño a mí mismo, vuelve a definir y situar todo lo que se dijo anteriormente. Todas las obras y las creaciones del hombre relativas a artes concretas, entiéndase, navegación, agricultura, caza, etcétera. Perdóname, todas las obras y las creaciones del hombre relativas a artes concretas. En efecto, todas estas artes presuponen de manera decisiva que el hombre se ha enseñado a sí mismo. Se ha enseñado a sí mismo la palabra y el pensamiento que es como el viento y las pasiones instituyentes. Aristóteles, un siglo más tarde, definirá al hombre eh, tanto en la metafísica como un ser racional, en la política como un ser político. Aristóteles, un siglo más tarde, definirá al hombre como zoon, logon, echon y zoon politikon, ser viviente provisto de logos y ser viviente político. Me atrevo a decir que en este caso el poeta es aquí más profundo porque es más radical que el muy profundo filósofo. El hombre no posee el logos como una facultad natural ni como un don, y su ser político tampoco le es simplemente otorgado y adquirido una vez y por todas, una vez por todas. El hombre se enseña, ups, y aquí me fui, perdón. El hombre se enseñó a sí mismo, creó la lengua, el pensamiento, y estos astúnomos orgas que Heidegger traduce esta vez de una manera claramente nazi,
como la pasión de la dominación sobre las ciudades, cuando debería leer algo así como la traducción que yo leí ahorita decía la imposición del orden sobre las ciudades, pero imposición del orden debería en todo caso ser interpretado como la constitución del orden, ¿no? El disponer del ordenamiento de las cosas, que Heidegger traduce esta vez de una manera claramente nazi como la pasión de la dominación sobre las ciudades. Traducción aberrante por otro lado, ¿verdad? Un pequeño chufletazo al filósofo Heidegger por su afiliación al, al nacionalsocialismo alemán. Traducción aberrante por otro lado, para que haya dominación sobre las ciudades, tiene que haber en primer lugar ciudades. Sófocles no habla de dominación sobre ciudades supuestamente ya existentes y se ubica en el momento, en el nivel del estrato ontológico, es decir, constitutivo del ser, en el momento de la creación, en el cual el hombre crea la lengua, la reflexión y los autónomos órganos, las pasiones, las disposiciones, las pulsiones que brindan leyes a las ciudades, que instituyen las ciudades. Pasiones instituyentes es quizás la mejor traducción de esta idea de Sófocles tan asombrosa. A menudo pensamos que la ley y la institución están radicalmente opuestas al furor y a las pasiones, y tan profundamente cierta. En la raíz de la institución primordial se encuentra una voluntad y una intención prelógicas, y las instituciones no pueden mantenerse sin pasión. El elemento de lo terrible del hombre, la deinotes, la terribilidad del hombre, se resume en la frase que clausura esta parte del estásimo, con respecto a la cual me limitaré a insistir nuevamente en el término pantóporos, que remite no solamente a la pecanía, sino también a la globalidad de la autocreación en el hombre. El poeta conoce un primer límite. eh, bueno, hasta ahí, por lo menos, esa exégesis, como señalaba Jaime ahorita, previo a comenzar la reunión propiamente, bastante compleja. Y vea qué compleja, es que es bien erudita y se sirve mucho de un conocimiento profundo del griego y del griego antiguo en particular, eh, para llevarla a cabo. Eh, termino déjenme leer un poquito más, dos o tres párrafos más y retomo entonces la cuestión porque me parece importante. Hasta aquí, digamos que la exégesis que hace Castoriadis apunta a lo formidable, ¿no? Del ser humano. Este, particularmente como ser que se crea y se autocrea. Este, o sea, cuya el ser humano como ser hacedor, o sea, como alguien que es ontológicamente creativo. Este, un ser que crea, o sea, ser es igual a crear. Pero como parte de ese crear es crearse a sí mismo. Pero entonces aquí viene Castorada y plantea los límites a esa formidabilidad o esa terribilidad, como le llamó ahorita. El poeta conoce un primer límite a esta terribilidad, la muerte. La única cosa que no encontrará es la manera de huir de Hades. Hades, lo definitivo, según la concepción clásica y preclásica griega, que tuvo lugar hasta el final del siglo V y que no admite consuelo con historias sobre la inmortalidad y falsas esperanzas sobre la vida después de la muerte. No aparece aquí solamente como recordatorio de la vida última, sino también para subrayar la terribilidad de este ser que, conociendo su mortalidad, sin embargo, no cesa de avanzar, de agotar la tierra para su beneficio, de encarcelar los pájaros, de hacerse dueño de las bestias salvajes y de enseñarse a sí mismo. Un segundo límite interior, si me puede expresar de esta manera, lo proporciona su doble naturaleza, que lo lleva a caminar algunas veces hacia el mal, otras veces hacia el bien. Límite, ya que Sófocles, como también Tucídides, 20 o 30 años más tarde, mientras describe en el hombre un proceso titánico de creación y de adquisición, siempre creciente de poderío y de facultades diversas, no se percata, y en eso tiene toda la razón, de la existencia de ningún progreso moral que se estuviese cumpliendo.
El bien y el mal acompañaron siempre al hombre y lo acompañarán permanentemente. Serán siempre los dos polos que orientarán alternativamente sus pasos. El lector del siglo XX no tendrá ninguna dificultad para hacer suya esta concepción del poeta, habiendo tenido la experiencia de 25 siglos llenos de obras grandiosas y de monstruosidades criminales, las peores de las cuales se realizaron en nombre del bien y de la felicidad del hombre en este mundo como en el otro. Solamente añado antes de quitar el compartir la pantalla, porque lo comentaba ahorita más temprano, este era el pasaje que yo, el fragmento de Protágoras que yo parafraseé. Dice aquí Castoria, y no sabemos qué piensa Sófocles de los dioses, y resulta muy difícil de constituir este pensamiento. Sabemos que formaba parte del ciclo de Pericles como Protágoras, quien dijo, en cuanto a los dioses no quiero saber nada, ni cómo son, no quiero saber nada, ni cómo son, ni si existen, ni si no existen, ni el aspecto que puedan tener. Y por ahí sigue. Stop share. Volvimos. Perdón. Llevo 2 días y medio, tres, desde el viernes con un catarro que ya estoy saliendo de él, pero este, nada, mi exhortación es, yo no le he sacado para nada el jugo este, a ese texto breve, pero no por eso menos denso, menos complejo y rico en determinaciones. Ese texto breve de Cornelio Castoriadis que les envié y aprovechen porque también o sea, se los envié en el PDF que les envié este libro completo que recoge otros textos. Nada, lectura que les recomiendo, pero que yo quería traer a colación en el contexto de esta discusión de Antígona para hacer hincapié en ese, qué sé yo, si me dejo llevar por la interpretación de Castoriadis, ese humanismo radical, tal vez, esa centralidad en el ser humano, como este que es ontológicamente, constitutivamente creativo, ¿verdad? En Sócrates como un representante de una especie de humanismo feroz y radical que se hace eco de la época también en la que está ubicado entre sus voces más ilustradas. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, la discusión, en términos de la trama como tal de la tragedia, la discusión de la obra, donde la dejamos más o menos en la reunión pasada, fue hasta justo cuando Emón aparece en escena, ¿no? Este, Emón entra en escena y esa parte de Emón es importante también porque por el peso cultural que tiene. Este, no, una de las relaciones más estrechas que se podía tener en la cultura griega de la época y más valorada era la relación entre un padre y su hijo. Este, algo que después se podría sacarle punta al respecto, algo sobre lo cual se le podría sacar luego punta,
cuando vayamos a conversar sobre el juicio en contra de Sócrates, porque hay algo en el peso de ese planteamiento de que Sócrates tiene seguidores, jóvenes, particularmente jóvenes. Hay algo en ese planteamiento, en esa objeción a Sócrates, que hay que leerlo pensando en el fondo, este asunto de que si estos jóvenes están siguiendo a Sócrates, no están siguiendo a sus respectivos padres. Y por lo tanto, Sócrates está cometiendo una especie de acto de corrupción o corrompiéndolos moralmente. Habrá que ver algo de eso. Pero de hecho, pero antes de retomar la trama también, sí quisiera mencionar la lectura también que les había recomendado que hicieran para esta semana de Liliana Ramos Collado, titulada Una niña sola en las afueras de la ciudad, la Atenas de Antígona. No, perdón. Que se presta para varias cosas, pero entre ellas se presta este, para un poco contextualizar el asunto de Antígona en particular, pero del teatro en general también. Y es que Liliana, con su acostumbrada vasta cultura y erudición, nos recuerda algunos asuntos de rigor que si uno no estudia o lee sobre estas cosas no tiene por qué saber necesariamente. Y Liliana en esa lectura comienza a recordarnos o diciéndonos que en la Atenas en la que esto está tomando lugar, o sea, en la Grecia en donde está tomando lugar este asunto, y Atenas particularmente, era una en donde los actos, las procesiones fúnebres, los ritos y actos de entierro, las lamentaciones, las suplicaciones, todo este tipo de cosas, eran asuntos que se llevaban a cabo, incluso hasta por ley, tarde en el ocaso del día, este, implicaba llevar a cabo estos actos de manera organizada, en voz baja, sin hacer mucho revuelo, sin hacer mucha fanfarria, o sea, era un poco, y que incluso donde se enterraban digamos, el cementerio, ¿no? Donde enterraban a los muertos, era las afueras de los muros de la ciudad. Y que era y como lo lee Liliana, era como es como una especie de la polis democrática protegiendo ese espacio que se pretende ese espacio que se pretende dialógico de tomas de decisiones a partir de perspectivas racionales y razonables, dentro de la ciudad, es para mantenerlo ajeno o pues, a otros feelings, a otras pasiones, o sea, otras pasiones que para usar una palabra acostumbrada, que podrían leerse como irracionales, ¿no? O desmesuradas, ¿no? O destempladas. O sea, en otras palabras, esas otras afecciones que pudieran nublar o nublar o influenciar mal el supuesto pensamiento racional y razonable que debería imperar en el diálogo entre ciudadanos tomando decisiones a favor de la ciudad. Pero claro, eh,
Perdón. Claro, Liliana lo que va a argumentar es que el teatro cumple particularmente como cuando es rediseñado y reconstruido bajo el liderazgo de Pericles, que el teatro es ubicado, ¿verdad? De una manera céntrica. Ella es un argumento arquitectónico más allá de que guarda una relación particular. Si uno tira una línea de la Acrópolis al teatro, hasta entonces la parte de las murallas de la ciudad que a las afueras da para el cementerio. O sea, ya hace un planteamiento más amplio que tiene que ver con la arquitectura y el diseño urbano de la ciudad y cómo está ubicado el teatro para favorecer su argumento principal, pero el argumento en esencia es que el teatro, ubicado en el centro de la ciudad, es el espacio privilegiado que le permite en el que los atenienses se permiten el desenvolvimiento en plenitud de todas estas supuestas pasiones irracionales que deberían mantenerse alejadas o fuera de la razonabilidad de la discusión política. Es decir, que todas esas cosas, que todas esas voces, todas esas afecciones, todas esas pasiones que uno asocia con las suplicaciones, con las lamentaciones, con ese tipo de cosas, este, y que deben permanecer fuera del ámbito dialógico de lo político, pues el teatro sirve para no meramente reprimirlas, sino darles rienda suelta, pero en un espacio controlado dentro del teatro. No en la asamblea, no en los jurados, ¿verdad? No en el Consejo de los 500, no en otros espacios, sino en el teatro. O sea que, para decirlo de otra manera, la línea está planteando de que el teatro en la Grecia antigua, particularmente en la Atenas democrática, era un espacio que servía para incorporar a la misma vez que neutralizaba el desborde de emociones, pasiones o lo irracional, pero dentro de la misma polis. Que es que es una, y que yo le compro ese argumento. Es decir, o sea, qué expresión tan fea. Y que yo suscribo esa interpretación, no necesariamente con las mismas conclusiones, pero, o sea, porque, y es cierto, o sea, uno puede ver en las obras puestas en escena un discurso hasta crítico de la misma ciudad que podría tener consecuencias hasta mortales si toma lugar en un foro propiamente político. Y que si bien por un lado, es que depende de cómo uno lo pueda, o sea, cómo uno lo quiera ver. Porque, o sea, el darles presencia en la ciudad es importante. Pero claro, darle presencia dentro del contexto del teatro es una manera de darle presencia a estos discursos que uno quiere mantener más o menos a raya, pero de una manera neutralizada. O sea, darle presencia dentro de la polis, pero despolitizándolos. O sea, ¿en dónde más? O sea, por ejemplo, en el caso, tomando la misma Antígona, sería impensable uno escuchar una voz de una mujer enfrentarse y desafiar con tan contundencia, con tanta contundencia, el dictamen del que gobierna, como hace Antígona con Creonte.
Eso, eso no, o sea, no, sería impensable. Y más aún en algo sobre lo cual yo voy a volver sobre ello la próxima reunión. Y más aún si uno piensa que, ¿verdad? Voy a simplificar un poco las cosas. Y más aún ver la significación de cómo las consecuencias de Antígona terminan en un sentido derrotando a Creonte, tanto en términos personales como en términos de la ciudad. Términos personales porque lo deja como un Walking Dead, lo deja como un muerto que camina o un muerto entre los vivos. Irónicamente lo que quería Creonte que ella fuera, ¿no? Vamos a enterrarla viva, vamos a encerrarla viva. Así termina Creonte por lo que le pasa, porque le pasa a Hemón y lo que le pasa a Eurídice. Pero además con consecuencias colectivas, porque todo esto va a llevar eventualmente a la invasión de los argivos y la guerra de Argos contra Tebas y la destrucción de la ciudad y toda esa vuelta. Entonces vamos sobre ello, pero esa contundencia, ese desafío al poder de la ciudad, donde único puede tomar lugar es en un espacio como el teatro. O me viene a la mente otro ejemplo, otra gran obra que es Las Troyanas de Eurípides en este caso. Las Troyanas de Eurípides se presentan, si no me equivoco, eh, poco después de un acontecimiento que no recuerdo el detalle, porque hace tiempo que no revisito la guerra del Peloponeso de Tucídides, pero hay un acontecimiento un suceso notorio en la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, en donde había una pequeña ciudad, una pequeña islita, que no quería parcializarse ni con Atenas ni con Esparta. Y Atenas trata de convencerlo de que apoyen la causa. Y ante la renuencia de no querer unirse a Atenas y mantenerse neutral, Atenas manda una expedición y manda a matar a todos los hombres adultos y a esclavizar a todos los niños y a las mujeres sobrevivientes. Y es una cosa atroz, un acto, ¿sabes? Un acontecimiento bien terrible. Eh, pues poco después de ese acontecimiento, Eurípides presenta su obra Las Troyanas. Y las Troyanas tratan formalmente, porque yo creo que hay un mensaje detrás, pero formalmente tratan sobre, después de la guerra de los aqueos contra Troya, de los griegos contra Troya, eh, están las madres troyanas tratando de rescatar los cadáveres de sus esposos e hijos muertos en combate. Pues para llevar a cabo precisamente los ritos fúnebres correspondientes y pues, ¿sabes? Ayudarlos en el proceso al más allá de la vida, más allá de la muerte. Y la voz cantante en la obra es Ecuba, este, la, la, la viuda la viuda del rey, el papá de Héctor, Atreus, no me acuerdo. Bueno, el punto es que están las troyanas suplicándole a los griegos que les permitieran, a los aqueos que les permitieran disponer de los cuerpos de sus esposos muertos en combate, pidiendo que no estén tirando por los barrancos para abajo, a los bebés que quedaban vivos de los padres difuntos en el combate, ¿verdad? Estaban siendo tremendamente cruel luego de la victoria. Y hay un parlamento famoso que Eurípides pone en la boca de Écuba que dice, ustedes los aqueos que se cantan de ser los más representantes de la razón, ustedes que venían con nosotros a predicar
y a querer decir que nosotros teníamos que, que llevar a cabo este mismo proceso de racionalización de las cosas y la cuestión de la moral. Pero ustedes son los que, a pesar de que predican el uso de la razón, ustedes son los irracionales, ustedes son los bárbaros. Y siempre se ha leído a Eurípides usando esa obra. O sea, Eurípides un poco está haciendo una especie de autocrítica. O sea, criticando a las autoridades atenienses por los acontecimientos que les comentaba ahorita, de este trato tan atroz y cruento contra esa isla griega que quería mantenerse neutral en el combate. Y que Atenas vino y la destruyó. Nada, todo esto lo digo porque difícilmente Eurípides como ciudadano hubiese podido haber utilizado un foro como la Asamblea para hacer una crítica y de manera directa, así. Quizás lo hubiese podido hacer, pero de una manera mucho más velada, mucho más medida, mucho más ecuánime, pero no con la contundencia con la que la hacen esa obra. Pero claro, lo hace con ese estruendo y con esa contundencia, porque es en el teatro. Volvemos, que es un espacio, para volver al argumento de Liliana, que es un espacio que la Atenas democrática se usaba para poder dar rienda suelta a estas pasiones, quote unquote, irracionales, dentro del espacio del mismo medio de centro de la ciudad, pero neutralizadas, pues, porque se da dentro del marco del teatro y no de un foro político. No sé si, no sé si tuvieran oportunidad de leer ese texto de Liliana que recomiendo. Y aprovecho, digo, ¿tienen preguntas o comentarios? Porque creo que por hoy voy cerrando. Este, ya sí, definitivamente, la reunión que viene terminamos de discutir la obra. Vamos a, vamos a plantear y replantear los distintos desafíos, de Antígona, o los desafíos de Antígona en distintos niveles. Vamos a hablar de la, la prioridad o el orden, la prioridad en el orden de los tipos de amores en Antígona, la filia antes que el eros, este, la transgresión o el trastocamiento de esa línea divisoria que separa lo público de lo privado, el espacio de la mujer primordial frente al espacio primordial del hombre, eh, entre otras cosas. Si no habían podido hacer esas lecturas de referencia, háganla. Este, también, pues, déjame ver si encuentro alguna otra lectura chévere de referencia antigua y se las envío. Eh, y para entonces retomar el fin de la discusión, por lo menos en términos de la trama de Antígona. Quiero, antes de ir y mientras está grabando, sí, dejar consignado, ahora que comentaba esa lectura de Liliana Ramos, quería comentar que pues, cosas de la vida, cuando estábamos por comenzar el seminario, hubo dos personas, dos mujeres en las que pensé eh, en términos de erudición y de afinidades de interés temático. Dentro de este seminario hubo dos personas en las que pensé eh, que fueron interlocutoras ambas en el proceso yo mismo de pensar estos temas y de prepararme para el seminario y para leer estas cosas. Y quiero mencionarlas un poco para honrarlas.
a una en la muerte y a otra en la vida. Eh, eh, en muerte o en mejor vida, a una que fue profesora mía en escuela graduada, Pat Mills, Patricia Mills, este, que, que tiene un artículo genial que se llama Hegel's Antigone, una Antígona de Hegel. Es una gran estudiosa de, una gran hegeliana, una gran estudiosa de Hegel, de Marx, de Adorno, de la Escuela de Frankfurt, y que mucha de la punta inicial que yo la saqué a Antígona hace ya 15 20 sí, hace casi 20 años atrás, se las debo a ella, y en tiempos más recientes a honrar en vida a Liliana Ramos, que, que no es mi gran amiga, porque no, a la verdad no lo es, pero así a quien conozco, y que cuando saqué el segundo librito, cuando saqué el librito de Sócrates, este, fue una de las primeras personas en las que pensé como posible presentadora del librito en una actividad, porque tenía la chispa y la cultura, que yo quería que alguien tuviese al respecto de los temas que yo trataba en ese libro, de filosofía y teoría política antigua. Así que pensando en Pat Mills y en Liliana Ramos, yo, yo estuve releyendo algunos de estos textos para comenzar el seminario. Así sin más, les agradezco, como de costumbre, el estar aquí conmigo. Voy a parar de grabar para tomar una foto. ¿Dónde está aquí? Voy a parar de grabar. Stop recording.